Vamos a orar a Dios. Let us pray to the Lord. Dile al Señor que Él venga a hablarnos en este día. Asking the Lord to come and speak to us today. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Man. Dije, ¿cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? How many of you are glad to be in the house of God today? It is good to be in the presence of the Lord. It is good to be in His house. And we want to thank Him. We're going to pray. Vamos a orar a Dios. Y luego ahorita vamos a empezar nuestro estudio. We're going to be in the book of Judges again. Vamos a estar en el libro de los jueces. Como que no hemos podido salir de este libro. It's a beautiful book. Y nos habla mucho. There's a lot to cover. Pero vamos a orar a Dios, ¿verdad? En este día. And thank the Lord. And we're going to pray to the Lord that vamos a orar al Señor, que el Señor nos unja y que el Señor nos use en este día. Ahí donde está, incline su rostro. There where you are, bow your head. Cierre sus ojos Close your eyes. y vamos a orar a Dios. Let us pray to the Lord. Padre, venimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Lord, we come before you in the powerful name of Jesus. Oh, te damos toda la honra, toda la gloria, Señor. Father, we give you the honor and the glory. Te damos gracias, Señor, We thank you, Lord, porque estás con nosotros. because you are with us. Gracias te damos, Señor, Thank you, God, porque tú has sido bueno con nosotros, because Padre. you have been good to us. Señor, venimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Lord, we come in the powerful name of Jesus. Venimos a declarar bendición a tu pueblo, Lord, Señor. we come to declare blessing to your people. Venimos a declarar, Señor, que hay poder en la sangre de We Cristo. come to declare that there Aleluya. is power in the blood of Gloria a Jesus. tu nombre. Podemos sentir tu presencia en este día, Señor. Lord, we can Aleluya. feel your presence. Gracias, Señor. Gracias que estás con nosotros. Eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, mi Dios. Yes, Lord. Bienvenido, You are Padre. welcome here Te tonight. pido que nos unjas, Lord, Señor. we ask that you anoint us. Que nos uses, That Padre. you use Úsanos us. para tu honra y tu gloria, Use us for Señor. your honor and for your Padre, glory. abre nuestras mentes, Señor, para entender tu palabra, Lord, Padre. open up our minds so that we may understand Y abre your nuestros word. corazones para recibirla en este día, Lord, and Señor. open up our hearts to Y receive que it. tú nos hables, Señor, So can you speak to us, Lord, conforme a nuestra necesidad. according to our Y que need, te muevas con poder. and that you move with power. Te lo pido todo en el nombre poderoso de We ask Jesucristo. it on the powerful name of Y Jesus. te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Recibe la honra, recibe la Lord, we gloria. give you the honor and the glory. Receive Recibe the toda honor. la honra y toda la Receive gloria. all the glory. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos pueden decir gracias, Cristo? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Say thank you, Lord. Gracias porque estás con nosotros, Thank Señor. you, God, because you are Gracias, with us. Señor. Thank you, Lord. Gracias, Thank you, Padre, Lord. por tu presencia. Gracias, Yes, thank Señor. you, Lord. Hallelujah. Gracias, Señor. Thank you, Amen and Jesus. amen. Praise God. Aleluya. God Gracias. bless you, brothers and Gloria a sisters. Dios. So thankful with the Lord for allowing us to be here again once Damos more. gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este día. You may take your seats. Tome su asiento. Praise God. I'm gonna, brother, you can Gloria take a one Dios. and pass it back, please. I think I made enough copies. So today is our finale, God willing. En este día queremos finalizar. I mean, actually, I have no choice. Someone else is on the calendar for next week. Queremos finalizar porque ya el calendario está hecho para la semana que viene. But I praise God for the opportunity, amen. Pero le damos gracias a Dios por la oportunidad Being able to go and learn, right? de venir a la casa de Dios a aprender, ¿verdad? De la palabra de Dios. I think we've all learned that there's a cycle that happened in Judges. Ahí todos hemos aprendido, ¿verdad? Que hay un ciclo, ¿verdad? De lo que ha sucedido en el libro de los jueces. But through it all, Y a través de todo, God was good. Dios ha sido bueno. Amen. And God's Amén. been good. Y Dios sigue siendo bueno. Because He's the same yesterday, Porque Él es el mismo de ayer, today, de hoy and forever. y por todos los siglos. For eternity. Y por toda la eternidad. And that's been our topic with the kids on Sunday. When I pulled them out, I thought about it. Ese fue nuestro tema el domingo, ¿verdad? Cuando la hermana llevó los niños para allá. Because I told them it's for eternity, guys. Porque es por toda la eternidad. Amen. We either end up in heaven with Him, Vamos a estar en el cielo con el Señor, or we end up in hell. o si no vamos a estar en el infierno. And you know, I used to think
I mean, I say it in the kind word, not kind words, but I'm not mean about it when I tell the kids. No lo digo, ¿verdad?, de mala manera a los niños. The Lord always has a way to speak to them. Pero el Amen? Señor siempre tiene una manera de hablar con ellos. But at the end of the day, Pero cuando termina el día, the kids know los niños saben that their Savior is Jesus. que su Salvador es Jesucristo. Praise Amén. God. So Amén. that makes me happy when I hear them. Amen. Y eso nos da gozo, ¿verdad?, cuando estamos con Él. So today I'm going to make it more of a just note taking because I need to go fast. Queremos, ¿verdad?, hacerlo todo ahora, ¿verdad?, para que usted tome notas. But I'm going to be respectful to what the Spirit, where the Spirit leads. Amen. Pero queremos ser también sensibles a lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para nosotros. Yes, but I made this in case you want to take notes. La hermana hizo por si acaso quiere tomar notas. ¿Nadie tiene uno extra por ahí que me den? That's not awesome. You can take notes. I'm not forcing you. Si gusta It's your tomar liking. notas, ¿verdad?, puede tomar notas. Si quiere escribir notas. But I figured just a little guide. That way. Amen. So thank you, brothers and sisters. Y gracias a todos. Okay, gracias. Amén. Praise God. Gracias, hermano. So then, let's go ahead and start off. Well, we left off in Deuteronomy chapter 31, verse 8. Nos quedamos en Deuteronomios, capítulo 31, versículo 8. Where the Lord has called us to not be afraid. Donde el Señor nos llamó a que no temamos. He did tell us that there's going to be many things that come against His word. Y Amen. dijo el Señor, va a haber muchas cosas que van a venir en contra de su palabra. And we read that in 2 Timothy chapter 3, verse 14. Y también lo leímos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. No, sorry, chapter 3, verse 1. I apologize. Capítulo 3, versículo 1. And the Lord says, hey, there's going to be a lot of things in the last days. Digo el Señor, en los últimos días habrá muchas cosas que van a venir. But now He's telling us to not be afraid. Pero Él nos dice, no temas. And it says, if you want to go there to Deuteronomy chapter 31, verse 8, or it has it on the screen, it says, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. En Deuteronomios capítulo 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejarán ni te desampararán, no temas ni te intimides. So no matter how much pressure we get from this world, Quiere decir que no importa qué tanta presión recibamos de este mundo, do not be afraid. no temas, Do not be discouraged. Amen. no te desanimes, And we know that one day porque sabemos que un día our obedience nuestra will obediencia allow us to see our Lord and Savior. nos va a Amen. permitir ver a nuestro Señor y Salvador. And we know that the ultimate judge is Jesus. Y sabemos que el juez es Jesús, He's a righteous judge. porque Él es el juez justiciero He's seated right now at the right hand of the throne. Amen. y está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra de And Dios. so the Son of God is the judge Y el Hijo de Dios, Él es el juez, because the Father committed all judgment to y Him. el Padre le ha dado toda potestad. And we can see that in John chapter 5, verse 22. Y esto está en Juan 5:22. And so we can read that together. Si gustan lo podemos leer todos juntos. John chapter 5, verse 22. Capítulo 5 de Juan, versículo 22. And it says, the Father, in fact, judges no one, but has given all judgment to the Son. So that all people will honor the Son just as they honor the Father. Anyone who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Amen. And so we know that just as God is to be honored, so is His Son. Amen. Que así como el Padre es honrado, el Hijo tiene que ser honrado. Because He's part of that deity. Amen. Porque Él That es Padre Trinity. de la diedad. Amen.
Amén. Él es Dios. And if we go to Psalm 98, verse 9. Y Salmo 98, versículo 9. You want to turn with me there. Psalm 98, verse 9. It says, or we can start with verse 8 if you like. It says, let the rivers clap their hands, let the mountains shout together for joy before the Lord. For he is coming to judge the earth. He will judge the world righteously and the peoples fairly. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amen. And so we know that the Lord will judge fairly. And so he is our ultimate judge. Y sabemos que el Señor va a juzgar la tierra con justicia. And so he will judge over this world. Amen. Y él va a juzgar sobre esta tierra o este mundo. And so we will notice that as we take notes today, hopefully. Y si usted gusta tomar notas en este día. We will notice that as we go through the Judges. Y mientras que leemos de los jueces, they began with great confidence. Ellos empezaron con mucha confianza. But as the book of Judges advanced, pero vamos leyendo y avanzando en el libro de jueces. The judges became wearier. Y los jueces se fueron cansando, se fueron desmayando. Okay, so that just shows us. Y esto nos enseña that in order for us to keep strong, que de la única manera que vamos a estar fuertes en el Señor is by knowing the Lord. Es que necesitamos conocer a Dios. And we do that y hacemos esto by staying in His Word, cuando nos metemos en su palabra, by meditating in His Word, meditamos en su palabra, and praying without ceasing. Y orando sin cesar, orar sin cesar. So the first three prophets that not prophets, judges that I'm going to speak about. Los tres primeros jueces de los que vamos a hablar. They obeyed the Lord immediately. Obedecieron a Dios inmediatamente. They didn't question the calling. Ellos no hicieron preguntas de su llamado. They knew who they were. Ellos sabían quién eran ellos. And they knew who God was. Y sabían quién era Dios. And they moved forward with the calling. Y se movieron hacia adelante con el llamado. But Barak, for example. Pero Barak. He placed one condition when the Él Lord puso called him. una condición. He said, Deborah, if you go with me, I'll go. Él le dijo a Débora, yo voy si tú vas conmigo. So the conditions started to be in place. So él Amen? comenzó a poner condiciones. And Gideon Gedeón, was even more reluctant. él no quería ir, no quería hacer el trabajo del Señor. He even asked the Lord, give me a reassurance. Sino que él le pidió señales, al Señor le pidió confirmaciones. So how do you relate? Y entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar con esto? What are you doing when the Lord calls you? ¿Y qué hacemos cuando Dios nos está llamando? Are we being a Gideon? ¿Somos como Gedeón? Are we being a Barak? ¿O somos como Barak? Or are we being like the first one, or Othniel? Amen. ¿O somos como Otoniel? So that's just a question for you to think about. Y esa es una pregunta que nos debemos de hacer. Okay. So I'm going to just go over 6 of the important judges. Vamos a hablar de 6 de los más importantes, de los jueces and más again, remember, importantes. they're considered major because there's more about them in the book of Judges. There's more history. Estos jueces se consideran los jueces mayores porque habla más la palabra de Dios de ellos. And the minors are there and they're still as valuable. También había jueces menores y también habla la palabra de ellos, pero eran los profetas menores y había menos. Ellos hicieron menos cosas. But at the end of the day, pero cuando termina el día, the Lord used them. Dios también los usó a ellos. Amen. Amén. So let us go ahead and we're going to be talking about Othniel, brother. Vamos a hablar de Otoniel. Othniel. I think it's slide 34. I don't know how I shared it with you. I'm sorry. So we know that he's found in chapter 3, Judges chapter 3. En el capítulo 3 del libro de los jueces, ahí aparece. Verses 7 to 11. Del 7 al 11. Amen. And again, we know that the Israelites did evil in the sight of the Lord.
Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo delante de los ojos de Jehová. They forgot the Lord their God. Y olvidaron a Jehová su Dios. They worshipped instead the Baals and the Asherahs. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Amen. And because of that, the Lord allowed for the oppressors, the Mesopotamians here, as you can see. Y por eso Dios se encendió la ira de Dios y permitió que los reyes de Mesopotamia Allowed him to oppress the people of para Israel. que ellos vinieran y oprimieran al pueblo de Israel. And the oppression happened for 8 years. Y esa opresión vino sobre ellos, sobre el pueblo de Israel por 8 años. And who were the Mesopotamians? ¿Y quién era esta gente de Mesopotamia? So their religion was a polytheistic, which means they believed in many gods. Los mesopotamios creían en muchos dioses. They had followers worshiping several main gods Y también servían a unos otros dioses ajenos. and thousands of minor gods. Y tenían miles de dioses. So they had a lot of gods, a lot of idols. Tenían muchos dioses, muchos ídolos. The 3 main gods were Ea, Uno de los dioses que ellos tenían se llamaba Ea. which is the god of wisdom and magic, Según ellos era el dios de la magia y de sabiduría. and Anu, which was a sky god. Y el dios de Anu, que era el dios, según ellos, del cielo. So they pretty much had a god for everything. Y ellos tenían un dios para cada cosa. They probably had a god for that chair. Tenían quizá un dios para esa silla. So they did believe in the spiritual realm, Y creían también en lo espiritual. but they believed in the wrong spirit. I mean, they trusted in the wrong spiritual realm. Pero creían en las cosas equivocadas. Another god that they had was Enlil, Y creían también en un dios que se llamaba Enlil, which was a god of earth, que era el dios de la tierra, storms, de las and tempestades, de agriculture. la agricultura, Oh, also the controller of y fate. que controlaba todas las vidas. Amen. And where were these enemies mostly found? ¿Y dónde se encontraban todos estos dioses? It was now what we call modern Iraq. Es ahora donde conocemos como la nación de Irak. And so we know that all of the history happened in the time of Israel happened in the Middle Y East. toda esa historia sucedió en Medio Oriente. So those are some facts about the oppressor. Y estos eran los opresores que vinieron a oprimir a Israel. Okay, so a quick summary about Othniel. Y Otoniel, He was from the tribe of Judah. él era de la tribu de Judá. He married Caleb's daughter, Él Aksa. se casó con la hija de Caleb. He was a younger brother. Era el hermano menor. He was not the firstborn. Él no era el mayor. So back then, En aquellos años, culture, right? en la cultura Or de ellos, customs. o las costumbres, The oldest el mayor was the pride of the family, era el orgullo de la familia, especially if it was a male. especialmente si era un varón. I guess we still have that nowadays. Y quizás todavía hay esto en las familias. But back then, the oldest male Pero en aquellos años el varón mayor was seen as carrying the stronger genes. era, según se creía que tenía los genios The best más genes. fuertes o Amen. mejores, So just like Esau como Esaú and Jacob, y Jacob. right? Esau was supposed to inherit, Esaú era el mayor, él debía de haber heredado la bendición, but because he was the oldest, right? porque él era el mayor, But that's a different story. But we Esa es know otra that historia. it did not happen that way. pero no sucedió así. So Othniel was seen as an unimportant child. Otoniel no era muy importante en la familia, You know, kind of like the middle child now. como que era uno del medio, So he was just there. era nomás estaba ahí. But this boy, or this young man, Pero este joven he had victory. tuvo victorias, See, because the Lord doesn't see the way man sees. porque Dios no mira como el hombre ve, The Lord sees the heart. Dios está viendo el corazón. And if you remember, when Joshua said, or when Caleb said, "Who will go and defeat the enemy?" Si usted recuerda cuando Caleb dijo, ¿quién va a ir a derrotar al enemigo? Othniel was like, "I'll do it," Otoniel dijo, yo voy. and that's how he was able to marry his Por eso él se daughter. pudo casar con la hija de Caleb. But he had no hesitation. Y él no se detuvo para nada. So the Lord's always watching our actions. Entonces Dios siempre está viendo nuestras acciones. Just because we're not at the front, Aunque no estemos al frente, like at this moment teaching, como en este momento no estás aquí enseñando, it doesn't mean the Lord's not
hearing or listening to your Pero no thoughts. quiere decir que Dios no te está viendo y no te está tomando en cuenta. Yeah, or your heart. The Oh, Lord's looking at our El heart. Señor está viendo tu corazón. Amen. Amén. And so the Lord is always watching, and we know So, that. el Señor siempre está viendo todas las cosas And the Lord always seeks those who are willing. y siempre está buscando. Dice que son muchos los llamados Many are called, y pocos los but escogidos. few are chosen. Pero Él está viendo el And so corazón. He's always watching to see who's going to answer that call. A ver quién va a contestar ese llamado, como Isaías que dijo, heme aquí, Like Señor. Isaiah, who said, Here I am. Here I am, Lord. Dijo, heme aquí, Señor. Amen. Amén. And so the victory for this young man Y la was, victoria de este joven was that he didn't care if he was the es youngest. que a él no le importó que él era el menor. Just because I'm young, that doesn't mean anything, Lord. I'm Dijo, going to nomás go. porque yo soy el más joven, no le importó. And he went out to battle. Dijo, yo voy a ir a la guerra. See, because his heart was there to serve the Lord. Porque su corazón ya estaba dispuesto para servir a Dios. I think Brother Isaiah said the other day, I feel like I'm 30 in my spirit. El hermano Isaías dijo, me siento como que soy 30 en mi espíritu. And that's true. Y yo me siento que tengo 25 Amen. en mi And espíritu. Pastor's 25 in the spirit. Amén. Amén. No se ríe, hermano. Amén. Sí. What I'm trying to say is that the Lord does work Pero el Señor trabaja. maturity in us. Y él nos hace madurar en Él. Amén. And so that's the beautiful thing. Y esto es algo hermoso. And so here, his previous battles had given him the courage La batalla le había dado a él la valentía to defeat the enemy para again. poder derrotar al enemigo. And so he trusted God. Y él confió en Dios. He didn't care if he was the Él youngest. no le importó que él era el más He joven didn't care if he didn't have the strongest genes. o si no tenía los mejores genios en él. His faith was in God. Su fe estaba en Dios. And he knew who he was in Y él- he knew who was before Él him. sabía quién era él en Dios. And so I did a side note here, and I said this can be related to that unprivileged child. You know, that kid who always feels like, I'm always set to the Ese side. se puede relacionar al niño o al joven que se siente que no no lo toman en cuenta en Or la the familia. orphan child, right? O quizá un huérfano. Or the step kid. O quizá alguien, ¿verdad? Que no es de la familia. And what I'm trying to say is that if you relate to any of those situations right there, Si tú puedes relacionarte con una de estas situaciones, disregard it. hazlo a un lado. Because God sees otherwise. Porque Dios Differently. te ve diferente. Él ve tu corazón. Amen. Amén. He sees our hearts. Él ve el corazón. Okay, so next prophet, Y- next judge. Y el segundo juez Next judge is Ehud. era Ehud. And so we see him in chapter 3, verse 12. Y lo vemos a él en el capítulo 3, versículo 12. And it says here, the Israelites again did what was evil in the Lord's sight. He gave Eglon, king of Moab, power over Israel because they had done what was evil in the Lord's sight. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Amen. And so during this time, the oppressors were the Moabites. Y los opresores en este tiempo eran los moabitas. And they oppressed for 18 years. Ellos oprimieron al pueblo de Israel por 18 años. The Lord allowed this. Y Dios lo permitió. Amen. And so a fun fact that I learned about Ehud's name is that his name actually means the son of the right hand. El nombre de Ehud quiere decir el hijo de la mano derecha. Which is kind of like what's it called? Like an oxymoron, kind of, because Ehud was not right-handed. Es algo contrario, ¿verdad? Porque Ehud era izquierdo, no era, He was not right-handed. He was left-handed. él era izquierdo, tenía la And mano so izquierda. what that shows is that because he was left-handed, Y porque él era izquierdo, that was kind of seen as a weakness. You eso know? lo miraban a él como que tenía una So debilidad. they wanted to address that he was actually the son of the right hand. Amen. Pero querían decir, él era el hijo de la mano derecha. And so it's very interesting to see Y es interesante ver what a man sees
que lo que el hombre ve as a weakness, como una the debilidad, Lord sees Dios lo ve as an opportunity. como una oportunidad. Amen. Amen. And so the Moabites, they were actually their founder was Moab, which was the son of Lot. Los moabitas, el fundador de ellos era Moab, que venía siendo The son of Lot. el hijo de Lot. And Lot, we know, was a nephew of Y Abraham. Lot era sobrino de Abraham. And their god was Shemosh, Y su Dios de ellos era Chemón, who was a god associated with the mother goddess Ashtar. que era uno de los dioses de Astor. And so we know that she was a god of love and Y fertility. según ellos la miraban como la diosa de amor y de fertilidad. Amen. But it was not what we think about love and fertility. I mean, it was a very gruesome cycle of evilness that took place. Sí, era que- It was actually not a good side of love and fertility. Pero no era algo de amor o fertilidad, It was actually, they sacrificed children. porque sacrificaban los hijos. Amen. So it was very a gruesome time. Era un tiempo bien terrible. Yeah. It's actually the one on the Starbucks cup. No. My sister. Don't buy no more Starbucks. That's it. It's over. Wow. Apparently. Switch to Dunkin'. Say it again. Okay. Apparently, this Scottish Ashtar is the logo of Starbucks, right? So El logo de Starbucks. esa diosa. Yeah, Es it's el logo on the que usa. Starbucks cups. So, or Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts became popular this Sunday. We just switched the cup. And so, well, that's interesting fact. Okay. Wow. We learned something new. And so, that's why we need to pray Amen. for our food Necesitamos que before orar we por nuestra consume comida. it. Because we don't know, even for Chinese food. I'm sorry, I La have to go comida there. china. Because when you go into Chinese restaurants, they have their idols. I mean, not all of Tienen them. sus ídolos. And God forgive me, because God loves everyone. Y yo sé que Dios ama a But todos. sometimes I'm like, Lord, bless this food, please. Digo, tenemos que decir, Señor, bendice la comida, Yes. bendice And He will. He'll protect us. y Yeah. purifícala. The Lord's faithful. Amen. Sí. And so, Y quería decir, si quieren tener una referencia o algo para que se if recuerden, you want to remember something or have a reference to remember, en el Salmo 106, Psalms 106. 106. sí, Salmo 106 Psalms 1. y versículo 37 Verse 37. en adelante, habla de cómo el pueblo de Israel, It speaks about how the people of Israel, cuando se contaminaron con todas estas when naciones, they were contaminated by all these nations, dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas it says they a los demonios. sacrificed their sons and Sus daughters bebitos. to demons, their babies. Los sacrificaban a los They demonios. sacrificed them to demons. Sacrificaban los babies a los demonios. Yeah. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, And they shed innocent blood, the blood of their sons and daughters, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. whom they sacrificed to the idols of Canaan. Y la tierra fue contaminada con la sangre. So the land became polluted with blood. Dice, el 40 dice, y se encendió por tanto el furor de Jehová Dios Verse 40, sobre su pueblo therefore the Lord's anger burned against his y people, abominó su heredad. and he abhorred his own Y los inheritance. entregó en poder de las naciones. And he handed them over to the nations. Y esas naciones se enseñorearon de ellos, los que les aborrecían. And those who hated them ruled over them. Y los enemigos los oprimieron And their enemies oppressed them. y fueron quebrantados debajo de sus manos. And they were subdued under their power. Y dice que muchas veces los libró el Señor. It says, many times the Lord liberated Mas them, ellos se rebelaron contra Dios, contra su consejo. but they continued to rebel deliberately and were beaten down by Y their fueron humillados por su maldad. Amen. Y cuando lees este salmo, When you read the psalm, habla por qué Dios se encendía
su furor, se enojaba de la ira de And it Dios speaks about why the Lord was so angry about por todas towards his people. las cosas horribles For que all ellos the estaban wickedness haciendo that they were con sus propios doing hijos, with their own con children, sus niños. with their children. Terrible, It was horrible. ya, terrible cosa. God bless you, brother. My brother Richard. God bless you, church. Heavenly Father, we just want to Sí, come Señor. before you right now in your presence, Lord. And so, some things about Ehud that we know is that he was from the tribe of Benjamin. Y nos dice la Biblia ahí en el capítulo 3 de Jueces, versículo 15, que Ahod era hijo de Gera, era de la tribu de Benjamín. And it was the smallest tribe from Jacob, amen. Y que era la tribu más pequeña de las tribus de los hijos de Jacob. Amén. And so we know, though, that they were known for their courage. Pero ellos eran bien conocidos por su valentía, They were fighters. porque eran guerreros, They were known like the snipers nowadays. Eran conocidos ahora quizá como ¿cómo se llaman estos? Snipers. Sí, the SEALs o los, pues los que andan, van al frente. The Yeah. sharpshooter. I'm not good with the military, Yeah. but I know they were direct to the enemy. Eran directos, eran flecheros. And quizá from far, usaban la lanza. they could Desde definitely lejos kill, amen. usaban la flecha. And so we know that Benjamin, Y the tribe of Benjamin, with Benjamin, y la tribu de Benjamín, he was the youngest son of Jacob. él era el hijo menor de Jacob. But one thing that they saw about this left-handed son Ehud Y una de las cosas de este hombre que era izquierdo, Ahod, was that he was defective según ellos lo miraban como algo que un defecto, because he was not right-handed. porque él no era derecho, Amen. But pero his weakness su debilidad and his courage y su valentía allowed the Lord permitió que Dios to use him lo usara to defeat the enemy para derrotar al enemigo, because he did the unexpected. porque él siempre hacía lo inesperado o lo que no esperaban. And so we see here, I'll take you to it. Let's go there. Let's read that one Vamos a together. leerlo. If we go to chapter 3, Ahí en el capítulo 3, let's go to verse 16. versículo 16. It says, Ehud made himself a double-edged sword, 18 inches long. He strapped it to his right thigh, this side, under his clothes, and brought the tribute to Eglon, king of Moab, who was an extremely fat man. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. When Ehud had finished presenting the tribute, he dismissed the people who had carried it. And the carved images near Gilgal, he returned and said, King Eglon, I have a secret message for you. The king called for silence, and all his attendants left him. Luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que estaban con él. Excuse me. It says, Then Ehud approached him while he was sitting alone in his room upstairs where it was cool. Ehud said, I have a word from God for you. And the king stood up from his throne. Y se le acercó a Ahod estando él sentado solo su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Verse 21. It says, Ehud reached with his left hand, took the sword from his right thigh, and plunged it into Eglon's belly. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Amen. Like this. And so, Así lo hizo.
So what history Lo tells, sacó de aquí. amen. So he took it out of his right thigh and he was able to stab the king. Y lo clavó. And so history shows that Ehud was, En la Biblia también hay cosas tremendas. No tienes que mirarlas en las novelas. you have to see Aquí soap las puedes operas. leer. You can see Amén. Amén. horror stories Sí, cosas in the book of the Bible. tremendas. Because the enemy always copies God's word. So El enemigo the te enemy copia is de a las copy. cosas. Amen. But Amen. but history shows that Ehud had not been seen as a threat, right? Porque no miraban a Or como una amenaza. When he went through the guards, because obviously there was guards. Cuando había guardias ahí que llegó él, no lo miraban como una amenaza, como alguien que venía para ser izquierdo. Because if they would have searched him, they would have searched his left Porque si lo side. hubieran traspulcado, le hubieran sacado el They filero would have ahí. never thought that he was right-handed. Pero no, porque no era derecho él, era I mean, izquierdo. left-handed. I'm sorry. Sí. And so if he did get through the guards, Entonces él pasó donde estaban los they guardias most likely looked on his left side, y traía esperaban que lo iba a traer a la izquierda. right? Because if you're right-handed, you're going to go Porque to si your left. si eres mano derecha, vas a traer el filero. But he was not noticed as a threat. So, no lo notaron cuando él entró. Ahora entró a donde estaba el rey, pero no lo notaron que traía el cuchillo On the right side, en el lado derecho. because he was left-handed. De eso está hablando aquí. Por eso a veces cuando leemos no entendemos, bueno, ¿qué están diciendo? Eso es lo que está diciendo, bien claro. They never thought he would have had a weapon on his Nunca right. pensaron ellos que iba a traer la arma en el lado derecho. And so he was able to get through. So, él pudo entrar hasta donde estaba el rey, hasta donde estaba y todos los guardias, nadie se fijó. Yeah. But the Lord shows us here Y el Señor nos está enseñando algo aquí. that when the enemy wants to stop us, Que cuando el enemigo nos quiere detener, God always makes a way Dios siempre va a hacer una manera para que to entres, deceive the devil. para engañar al diablo. See, the Lord is a mastermind. Porque Dios es algo que tiene una mente bien maestra, When bien he fuerte. plans something, Y cuando Él planea algo, it always leads to victory. Él siempre ya nos tiene la victoria. And Ehud trusted that. Ahora Él creyó en Dios, confió en Dios. And his weakness Pero su debilidad allowed him le permitió a Él to plunge Eglon in the que Él belly. pudiera entrar y puñalear al rey de los moabitas. And it says that he was so good at it Y era tan bueno that even the handle went in after the blade. que hasta la ¿cómo se dice handle? La agarradera. Todas se quedó ahí se quedó todo. Amen. Y luego cerró la puerta y salió muy Yeah. fresco, And it says that Amen. Let's go. como nada. It says that Eglon, it hit over. It was so deep that it Y hit. se metió tan adentro que nadie ni lo vio, que ahí se había quedado And so he el had filero. left it there. Qué cosas, ¿verdad? And it was to the point that all the guts and bowels came out. Que todas, no vamos a decir, ¿verdad? Porque a lo mejor no han cenado. Amen. A lo mejor todavía no cenan, pero ahí quedó todo. But that shows us Y nos enseña that when we go out to work for the Lord, que cuando vas a ir a hacer algo para Dios, we strike. y cuando tú vas And we strike hard y cuando vas y lo haces fuerte, to where the enemy donde está el enemigo, cannot come against y el us. Amen. enemigo no puede venir en contra de ti. And so I said, Ehud can probably be related to the one who doesn't seem like the usual warrior. Y ahora se puede relacionar como una persona que quizás no lo crees que sea un guerrero. You don't see yourself as a fighter. O no lo miras que como que tú eres un guerrero valiente. You're like, I can't go and defeat the devil. Yo no voy a poder derrotar al enemigo, al diablo. But the Lord says, yes, you can. Pero el diablo dice, sí No, puedes. the Lord says, yes, you can. Sí, sí puedes, dice el Señor. El So- Señor dice, sí puedes hacerlo. That's how I would relate. Y es como podemos relacionarnos nosotros. His weakness was actually the tactic to deceive. Porque la debilidad que ellos miraron en él fue algo que Dios usó para derrotar al enemigo. And you know what's a fun fact? Es algo bien. No, you know what is a fun fact? ¿Sabe lo que es algo bien curioso de esto? That the great apostle Paul Que el apóstol Pablo, was from the tribe of Benjamin. él venía de la tribu de Benjamín también. Wasn't he a Y firecracker? él era un hombre guerrero de Dios. And he was
was awesome. Y era un hombre tremendo de Even Dios. in jail, he was Hasta en awesome. la cárcel él seguía predicando la palabra y ganando almas And para winning Cristo. souls, amen. Amén, ganando So almas. even when the devil thought he had one step in front, or he had already, even when the devil thought he had defeated Paul, Y hasta cuando el enemigo pensaba que ya había derrotado a Pablo, Paul said, dude, these chains, Pablo dijo, estas cadenas nothing on me. a mí no me van a detener. Praise God. Amén, So gloria a that's Dios. how we can see the Lord. Y es como vemos cómo Dios As the one trabaja that defeats, the one that defeats the y enemy for cómo us. puede Dios derrotar al enemigo. And so if you want to read about Paul, where he refers to that, it's in Romans 11:1. I'll give that for homework. Y si quiere leer verdad de Pablo, está en el capítulo 11 de Romanos, ahí leemos. Okay, next one, Shamgar. El que sigue, This one's in chapter 3, verse 31. capítulo 3, versículo 31, ahí nos habla de Samgar. It says, after Ehud, Shamgar, son of Anath, became judge. He delivered Israel by striking down 600 Philistines with an ox goad. Después de Ahod, después de él, dice, fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de buey. And as you Y él can, también salvó a Israel. amen. And as you can see right here, he's considered a minor judge. Lo consideraban como un juez que era menor, Only because there's only one verse. solamente porque nomás hay este versículo que habla de él. Amen. But we still have some information. Pero tenemos más información de él. We know that during his time, the Philistines were the oppressors. Sabemos que en el tiempo de él, los filisteos eran los que estaban oprimiendo a Israel. And the Philistines were not native to Canaan. Los filisteos no eran nativos de Canaán. They actually came to land from cross sea. Ellos habían venido de otro lado del mar. And so they were known as the sea people. Y eran conocidos como la gente del mar. And they were always trying to expand their territory. Ellos todo el tiempo querían expandir o que creciera su territorio. And so they were crude and warlike. Entonces, ellos siempre eran guerreros y siempre andaban They buscando always pleito. did what they had to do to claim territory. Ellos hacían lo que tenían que hacer para proclamar el territorio. But they also had gods and goddesses. Y también tenían dioses. So we have Baal, Ellos tenían el dios de Baal, Astarte, el dios de Starot, Asherah, el dios de Acera and Dagon, just to y name el a dios de few. Dagón. And so that you can read about that in 1 Samuel. En chapter Primera de 5. Samuel nos habla de ellos. Amen. And so if we go to see a little bit of a Shamgar, Y si vemos ¿verdad? La historia de Samgar, what we learn about this young man or lo gentleman que podemos aprender de este joven, de este juez, is that his name was not your usual Hebrew name. que su nombre no era un nombre que era conocido como de los hebreos, So what that means is he was most likely an outsider. sino que quizá él había llegado de afuera He was not of the tribe of Israel. y no era de la tribu de los So israelitas, he was an outsider looking in. pero él era alguien de afuera que había llegado, nomás estaba viendo hacia And it adentro. says that he was a son of Anath, Y nos dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 3, versículo 31, que él era hijo de Anat. Anath was a follower of a Canaanite goddess. Y Anat, él seguía a una diosa de los cananeos. So see, Shamgar came from the Canaanites, Entonces, Samgar, él vino de Canaán, de los cananeos, who are known to worship other gods. y ellos adoraban a otros dioses. But he knew who God was. Pero él sabía quién era Dios. And God didn't care if he was of the tribe or not of the tribe. A Dios no le importó que él no era de la tribu de Israel. Remember, the Lord's always looking at the heart. Porque Dios siempre está buscando el corazón del hombre. And so he used his ox goad, which I try to put a picture there for you, which was a sharp stick with a sharp point of metal right there. So, este hombre usó, era como un asadón, pero tenía un pico así, Yeah, there you go. como un asadón, sí, con un pico. Yeah. Y con ese mató, ¿qué dice? 600 hombres. And so with that, he struck down 600 Philistines. Con ese él mató a 600 filisteos. That's a big deal. Eso es algo grande. Because the Philistines were known as warlike. Porque They were los cruel. filisteos eran conocidos como guerreros. So for De, one man- de ahí vino
Goliat. That's where Goliath came from. De ahí vino Goliat, de los filisteos vino Goliat. And so for one man, Eran gente grande, they were big people. eran big, hombres tall, grandísimos. Tall men, yes. Sí, como Goliat, Yes. hombres grandes, guerreros. So can you imagine killing 600 Entonces, ¿te imaginas matar 600 hombres with that? de 7 pies de alto, 6 pies, con algo así como un asadón? I mean, and if the stick was only, so long, Y quizás no se sabe qué tan largo era este asadón que él usaba. he was, Quizás era el cortito, amen. He was very brave. pero él era un hombre bien valiente. But he used that one tool, the Bible Y says. usó esta herramienta o esta arma para matarlos. So it may seem like a simple, not a big deal, Y parece como algo muy simple, que no es algo muy grande. but it was powerful in God's hands. Pero él era poderoso en las manos de Dios. And so it says that he came out with courage Y nos dice la Biblia que él salió con valentía. when everyone else lived in fear. Cuando todos los Wow. demás estaban viviendo en temor, en miedo, asustados. I don't know if you get this right here. No sé si está entendiendo esto. But God's saying, I just need you to be courageous. Porque Dios nos está diciendo, yo nomás necesito que seas valiente. I don't care what's in your hand. No importa lo que tengas en las manos. Whatever is in front of you, No importa lo que esté enfrente de I'm going to ti. use it for victory. Yo lo voy a usar para que tengas victoria. Even when everyone's afraid, Aunque todo el mundo tenga miedo, if you rise up, si tú te I'm levantas, going to use you. yo te voy a usar. And so he was known as an unknown man, A este hombre era desconocido, but he trusted the Lord. pero él confió en Dios. And so this one can be related to one who didn't grow up in the Y, things of y- God. y esto se puede relacionar con una persona que no fue criado en las cosas de Dios. But after seeing God's work, Pero después de ver el trabajo de Dios, they leave the idols, amen? y hizo a un lado los ídolos And they fight for God's will. y pudo pelear por la obra de Dios. Can also be referred to one who says, I have nothing much to offer. Y quizá una persona que pueda decir, no tengo nada que ofrecer yo. Just like the widow, remember she said, I don't have much to offer. Como la viuda que dijo, no tengo nada que ofrecer. But that little oil Pero con ese poquito aceite was multiplied. se multiplicó. And so the Lord, if you come to him and say, Lord, I don't have much to offer, Y si tú dices, Señor, yo no tengo nada que ofrecer, but this is all I have, y esto es todo lo que the tengo, Lord will use it. Dios va a usar lo que tengas. Amen. Amén. Next one, En el que sigue, Barak and Deborah. Barak y Débora. And we can reference them in chapter 4. Y a ellos los hallamos en el capítulo 4 de Jueces. And it says again, the Israelites again did what was evil in the sight of the Lord after Ehud had died. Una vez más en el capítulo 4 leemos lo mismo. Después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Wow. And then we read in verse 4, it says, Deborah, a woman who was a prophetess and the wife of Lapidoth, was judging Israel at that time. It was her custom to sit under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites went up to her for judgment. Dice, y gobernaba el capítulo 4, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. And so it lets us know that during this time, the oppressor were the Canaanites. También nos hace saber que en este tiempo los opresores eran la tribu de Canaán. And they oppressed for about 20 years. Y los cananeos oprimieron a Israel como por 20 años. And I don't want to state this, but I'm going to have to. No quería decir esto, pero necesito hacer énfasis en esto. In the days, the custom was that women, and back in the days, Sí. En aquellos tiempos la mujer was not seen as one to be able to judge over men. no eran conocidas como jueces o no tenían derechos. They didn't have the rights. No tenían derechos, no eran They were Oprimidas. They were oppressed. sí. In some cases, we do see, like for example, Abraham and Sarah. Abraham Quizá en el caso de Abraham y Sara, ¿verdad? Podemos ver a Abraham, did honor his wife, él honraba a su esposa Sara.
But in many occasions, we also see that Abraham denied his being Pero his también wife. en otras ocasiones vemos que Abraham negó que Sara era su esposa. And so, what I'm trying to get to is that women Entonces, en ese tiempo la mujer were not seen as ones who could have authority. no eran conocidas como alguien que podía tener autoridad. But in this case right Pero here, en este caso, we see how the Lord used Deborah. Dios, podemos ver cómo Dios usó a Débora. See, because the people of that, or the Israelites, were so defeated during that time. El pueblo de Israel estaba tan derrotado en este tiempo They were, they were so oppressed y estaban tan oprimidos that only a woman, que solamente una mujer or this woman here, o esta mujer this Débora, the Bible talks about, que this Dios woman habla, here esta mujer, didn't care. a ella no le importó, She rose. ella se levantó, She rose. ella se levantó. She said, Lord, I know we're going through this, Ella dijo, Señor, yo sé que estamos pasando por todo esto, but I trust in you. pero yo confío en ti, Señor. And it says that Deborah, Y nos dice en la Biblia que Débora, she sat ella se sentó, under her palm tree. estaba sentada bajo de una palmera And she, y ella, it says here that the people would go to her for judgment. Amen. ahí venía la gente, ¿verdad? Para recibir juicio o consejo también. And so the Lord allowed for a woman Entonces Dios permitió que esta mujer, to rise up in a time of que oppression. ella se levantara en el tiempo que había opresión. And this shows us here Y esto nos enseña that the woman que la mujer has the right tiene el derecho to preach the word of de God. predicar la palabra de Dios. The woman La mujer has the right tiene el derecho to teach. de enseñar. Amen. Amén. Because when the devil tries to oppress, Porque cuando el diablo nos quiere oprimir, the Lord's saying, arise, el Dios dice, levántate, arise. levántate. And so this woman listened. Y esta mujer, ella estuvo escuchando la voz de Dios. But in verse 6, it says, she summoned Barak, son of Abiniam from Kiddush in Naphtali, and said to him, hasn't the Lord, the God of Israel, commanded you, go deploy the troops of Mount Tabor? Versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedres de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? So in other words, the Lord used Deborah to encourage En otras palabras, Dios estaba usando a Débora and pretty much reassure Barak y estaba asegurando a Barak that he had been called. que él los había llamado. And I like this picture here. I like this story. Me encanta esta historia. Because she didn't rise up and say, oh, I'm in authority now. You have to Porque do ella no what se I say. levantó y dijo, bueno, ahora yo tengo la autoridad. No, she says, the Lord has said Sino que ella dijo, Dios ha dicho for you to go. que tú vayas. And that's a beautiful picture here. Esto es algo hermoso. Because she's encouraging them. Porque ella está animando a este hombre. She says, hey, hasn't the Lord called you? ¿Que no te llamó Dios a ti? It's almost like, our moms, they push us. Como nuestras madres que nos están empujando They're always like, hey, go. y diciendo, ven. I see mothers as warriors, right? Of the Yo, home. yo veo madres como guerreras. Amén. Déjame decir, Yes. ahorita que estás hablando de esto, Now that we're speaking about this, me estoy acordando de mi abuela, I'm remembering about my grandmother, que viene siendo tu bisabuela. which is your great-grandmother. Mi abuela era tu bisabuela. My grandma, your great-grandmother. Y mi abuela And my grandmother andaba predicando. was preaching. Ya va a ser casi 100 años. It'll be 100 years almost. Andaba predicando ella. She was preaching. Y mi mamá And my mother, estaba jovencita. she was young. Tenía 15 años. She was 15. Yo ya voy a cumplir 74 años. And I'm going to turn 74 soon. Ya hace casi 100 años It's almost 100 years que andaban predicando estas that mujeres. these women were preaching. Abajo de los árboles, hermana. Under the trees. Y por ahí pasó el papá de la hermana Merari. And through there, Sister Merari's dad passed through. Por ahí pasó el papá de la hermana Leti. And through there, Sister Letty's dad Él iba passed by. caminando por ahí And he was walking cuando mi by abuelita estaba predicando. when my grandmother was preaching. Y mi mamá And my mom,
Ahí el hermano Valdés aceptó a And Cristo. that's where Brother Valdez accepted Christ. Estaba joven, también dijo que tenía como 20 años. He was about 20 years old. Ahí aceptó a Cristo. And he accepted Christ. Ahí estaban predicando estas. And these women Mujeres. were preaching. ¿Y quién está enseñando aquí? ¿Y quién está enseñando aquí? Praise God. Amen. ¿Y quién está enseñando aquí? ¿Eh? From generation to generation. Fíjate, Amen. ¿cómo trabaja Dios? How the Lord works. ¿Cómo trabaja Dios? How the Lord works. ¿Eh? ¿Y quién está aquí? And Hermana who's here? Merari. Sister Merari. Hermana Leti. Sister Leti. Amén, hermana Leti. Amen, Sister Leti. Amén. Amen. Y ya va a comenzar a dirigir también. Yes. Amén, hermana Leti. Amén. Amen. Porque así trabaja Dios. That's how the Lord works. Hermano Mike me dice que cuando él aceptó al Señor, Brother Mike says that when he accepted the Lord, él iba a hablar con mi mamá. he used to Amen, speak brother. with my mother. Él iba a pedirle consejos a mi He mamá. would go and ask for Advice, sí, advice. counsel. Porque era Dios le había dado sabiduría. The Lord had given her wisdom. Yo quisiera tener la sabiduría que tenía ella. I'd love to have the wisdom that she Pero mire had. cómo trabaja el Señor. But look how the Lord works. Amen. Desde allá, From over there, yo creo que eso pasó allá como en los 40s o los 30s, no sé cuándo. most likely. The 40s. Y mira dónde vamos ya. And look where we're at. Eso fue en el otro siglo. That was in another century. Ya estamos en otro siglo. Now we're in a new century. Así es como Dios trabaja. Yes, the Lord works in mysterious ways. Esas mujeres estaban ahí predicando And those women were there preaching. y otra mujer está enseñando Another woman's teaching. aquí. Amen. Eso es lo que Dios hace. That's what the Lord does. Cuando alguien se levanta When someone y arrives, dice, voy a hacer algo para Dios. says, I'm going to do something for Voy a God. hacer algo. Y sigue. Amen. It Y sigue, continues. y It sigue. continues. Amen. Y un día sus hijos van a estar predicando aquí. Praise God. Amen. Amén. Amén. Amen. Porque mis hijos ya están predicando aquí, Yes. sister. Praise God. Sí. Así es como Dios trabaja. Sí. And so the Lord does. Remember, we said our time is not in vain for the Lord, in the Lord. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. And we go back to Joshua, Y vamos para atrás a hablar de Josué. how he was on the sidelines with Moses, Como Josué estaba ahí a un lado de Moisés. and he was always Y watching. estaba nomás viendo él, aprendiendo. And what he learned Y lo que él estaba aprendiendo, was the relationship Moses had él aprendió la relación que Moisés tenía with God. con Dios. He knew that was the key. Él sabía que esa era la llave. He didn't take notes on like, Moses, let me see how you dressed Él, today. él no tomó notas de a ver cómo te vistes, Let me see what you're eating a ver si today. usas corbata o no usas, o a ver cómo te, o a ver qué estás comiendo. Joshua said, Josué, this is what I see in you. Josué decía, y esto es lo que yo estoy viendo en este And hombre. it was the Spirit of the Lord upon Él him. estaba viendo el espíritu de The Dios anointing. y la unción de Dios. But what he got to witness that was Moses was weak. Él pudo ver que Moisés era débil en ciertas cosas, But ¿amén? he witnessed that his strength Pero él sabía también que su fuerza came from God. venía de Dios. And I want you to remember Y that. necesitamos recordar esto, That we're weak. porque somos débiles. But in Christ, Pero en Cristo we are everything ya somos todo in this kingdom. Amen. en este reinado. Y Josué aprendió And Joshua learned que Moisés that Moses siempre dependía de Dios. always depended of God. Porque él decía, Because he would say, yo no voy si tu presencia no va conmigo. he would say, I would not go without your presence. Yo no voy a ir si tu I presencia will no va not go conmigo, no if me your muevo de presence aquí. doesn't go with me. I won't move. Y es lo que tenemos que And decir. that's what we need to do. Señor, si tú no vas conmigo, Lord, if you don't go with no me, me levanto de esta I'm silla. not going to get up this chair. Pero si tú vas conmigo, But if you go with me, lo voy a ir a hacer. I'm going to do it. Lo voy a hacer. I'm going to do it. Él aprendió de He Moisés. learned of Moses. Y dice la The Biblia Bible says que era Moisés that Moses era el hombre más manso was the most meek y humilde and humble de toda la tierra. of all the earth, De of toda all la the tierra, land, de toda la Amen. tierra. Of all the land. Que era el hombre más manso y He was the humilde most de la meek and humble. This man who killed an El que Egyptian, había matado a un egipcio. had killed an Egyptian,
Pero cuando Dios obra en la persona, When the Lord works in the heart and the nos person, cambia, Brother Art. He changes us, Brother Art. Nos cambia de adentro para afuera. He changes us from De inside adentro out. para From afuera. inside out. Amen. Amen. Amén, hermano Oscar. Amén. Praise God. Amén, hermano Danny. Amén. Amen. Amen, Sister Amén. Yesenia. Pero estamos hablando, amén, hermana Yesenia, porque estamos hablando de las mujeres. Amén. Amen. De Débora, amén. Débora. And so we know that Deborah was a prophetess. Y Débora era una She was profetisa a de Dios. wife and Amén. she helped people. Y ella ayudaba al pueblo. And so Deborah was respected for her confidence, Y la respetaban porque ella tenía confianza. her wisdom, Ella tenía sabiduría and most of all her relationship with God. por su relación con Dios. And this was seen through her words, Y esto se podía ver a través de sus palabras, through her actions, sus and acciones her attitude. y tu actitud hacia las cosas de Dios. And so the Amén. victory that we see in Deborah's character is that she had great faith in God. Y la victoria que podemos ver es que ella tenía gran fe en Dios. She was unmovable. Nada la podía mover a She ella. stuck to the plan that God had given her, Ella se agarró del plan que Dios le había to dado. the point of encouraging others. Al punto de que ella también estaba animando a otros. And said, hey, hasn't the Lord said this? Y le dice a Abraham, oye, ¿qué no te dijo el Señor So esto? why aren't we doing it? ¿Por qué no lo estás haciendo? She was encouraging Ella estaba animándolos. to the point of getting her hands involved. Entonces Amen. ella también se estaba envolviendo. She was obedient Ella fue obediente. and she announced God's command, Ella anunció el mandato de Dios, not hers. no los de ella. It was God. Era el mandato de Dios. So something that we can consider from this character Y algo que This podemos person. considerar de esta persona, de este carácter. is how can we grow ¿Cómo podemos nosotros crecer to be great leaders para ser grandes líderes whom others will respect y que otros puedan respetar and follow? y puedan seguirnos? That's a good question. Y es una buena pregunta. Amen. Amén. And I think we have time. If we can go to 1 Corinthians 11:1. Si vamos a 1 de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Amén. It says here, imitate me as I also imitate Christ. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. So how can we be great leaders? ¿Y cómo podemos ser buenos líderes o grandes líderes? Ourselves Permitir a nosotros mismos, to allow the Holy Spirit pretty o que el much Espíritu Santo más bien, to mold us into Christ-like, que nos molde a que seamos como Cristo to transform us. y que nos transforme As Pastor said, from the inside out. de adentro para afuera. And if we go to chapter 5, verse 1 of Ephesians, Y si vamos a Efesios capítulo 5, it says, therefore be imitators of God as dearly loved children, and walk in love as the Messiah also loved us and gave himself for us, a sacrificial and fragrant offering to God. Efesios, Chapter 5, verse 1 and 2. sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. And then we go to chapter 4, verse 20 of Ephesians. Y en el capítulo 4, versículo 20 de Efesios, Again, this is where I say, allow the Holy Spirit, amen? to tenemos que renew us. permitir que el Espíritu Santo, It says here, but that is not how you learned about the Messiah, assuming you heard about him and were taught by him, because the truth is in Jesus. mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo See, Jesús. because once in Christ it says you took off your former way of life, the old self that is corrupted by deceitful desires. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. It says you are being renewed in the spirit of your minds.
y ser renovados en el espíritu de vuestra mente. You put on the new self, the one created according to God's likeness in righteousness and purity of the truth. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Again, we're not gonna be God, No estamos diciendo que vamos a ser dioses, but we need to be imitators of Christ. pero nos dice que debemos de ser imitadores de Cristo, And that means sacrificing your life sacrificando nuestras propias vidas for God's honor and glory. para la honra y gloria de Dios. Amen. Amén. And so every day Y cada día we need to say, Lord, decir, Señor, I'm in your hands. estoy en tus manos. These are my plans, God. Y que tú estés ahí en mis No, planes, Señor. these are my plans. This Estos is what son I mis, have estos in son mis mind. planes, Señor. But Lord, you do your way. Pero tú, Señor, que me guíes, que tú me dirijas, que Amen. tú me unjas, que Yes. tú me uses. You do your will. Amen. Tú, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Yes. Amén. So now we speak about Barak. Y estamos hablando ahora de Barak. And so Barak relied on Deborah, Barak estaba él confiando en Débora, which is okay que estaba bien because that shows humility or porque humbleness. está enseñando humildad. He didn't care if she was a woman. Él no le importó que ella era una mujer, See, as long as she had God's heart and mind, sino porque si ella estaba siendo dirigida por Dios, he was willing to work with él her. estaba dispuesto a seguirla. And through Deborah, he discovered that the Lord was before him. Y a través de Débora, él se dio cuenta que Dios estaba también con él. He was not intimidated by the woman, No lo intimidó que era una mujer, but he understood her call. sino que él entendió el llamado que Dios había puesto en ella. Did you hear that, husbands? Entendimos esto, hermanos, esposos, sí, Yes. esposos. He understood Él la her call. entendió. I know they weren't married, but I'm referring to Yo sé que ellos no marriage. estaban casados. He- Es lo que iba a decir, que Barak no era esposo No, they de were not Débora. married. They Él no were era not married. No, esposo sorry. de Débora. But I'm referring to marriages right now. Pero ahorita estamos hablando de matrimonios. The wife is just as important as the husband. Que la mujer es tan importante como el esposo. Yes, we are to submit to our husbands. Sí, I should have told my wife. Que la mujer se tiene que someter al esposo. Y, can you write it down so I can take it home? But Pero the men el hombre, are supposed to treat tenemos que tratar a la mujer, the woman with love. con amor. Dijo el Señor God said que Oh, the debemos Lord de said, amar a nuestra esposa we are to love our wives como Cristo amó la the way iglesia Christ loved the church y se entregó a sí mismo por ella. and gave himself for the church. En estas palabras, In other words, el machismo en mí, ¿sí? El machismo en mí, the el machismo, machismo en mí como hombre, in the man, tiene que morir, the pride in the man needs to die porque Cristo murió por mí, because Christ died for Él us. se entregó por He mí. gave himself for us. Entonces las cosas de antes, So the things of before, como yo era antes en el mundo, like I was before in the esas world, cosas tienen que morir, those things need to die. tienen que They need to morir, die. porque yo tengo que ser como So Cristo, I need to be like Christ. porque Cristo amó la iglesia. Christ loved the Yo tengo church. que amar a mi esposa de esa And manera. I need to love my wife in that way. No es fácil, It's not easy. no es fácil, It's not easy. However, pero women, hermanas, Wives. mujeres, we are to honor our husbands, y amen? deben de honrar a su esposo Respect them. y respetarlo, We need to honor that they are the head of the household. porque son la cabeza del hogar. Sometimes my husband, I probably shouldn't state this in Oh, like, oh, 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 my oh. husband's like, how am I supposed to lead La hermana dice, ¿y cómo voy a yo a dirigir o guiar if you don't listen to si me? tú no me oyes o no me escuchas? So I tell the Lord, Pero dice, yo le digo al Señor, help me. ayúdame, This is true. porque es verdad. They've been called to lead the household, amen? Hemos sido llamados, dijo el Señor, que somos real sacerdotes, We are true royal priesthood, royal priesthood. Thank you. y somos el sacerdote en el hogar, And we are the priests of the home. o debemos de Or ser. we should be.
el sacerdote del hogar. the priesthood. Y el the priest sacerdote of the tiene house. que interceder And he should intercede por su esposa, for his wife, por sus hijos, For his children, por sus nietos, for his y grandkids, su familia. for his family. Orar por ellos, Pray for them. estar And be intercediendo. interceding. ¿Sí? And it's not just about providing, like, Y- I work all day, honey, Porque no es nomás de estar the proveyendo. bills are paid. Todos los días voy a trabajar. No, it's more than that. Es más que nomás proveer, It's about providing the love. sino que estamos hablando de proveer el amor. Amen. Amén. And God, and that comes through sacrifice. Y eso viene a través del sacrificio. So that's another. Bueno, eso va a ser va a ser un estudio matrimonial. Ese va a ser un seminario de matrimonios. But the victory we see here, so again, Barak and Deborah were not married. Y Barak y Débora no estaban casados, no eran esposo But y he didn't esposa. see the female figure as intimidating. Pero Barak no la miraba a ella como una figura que lo He intimidaba, even said, if you go with me, I'll go. sino que Barak dijo, si tú vas conmigo, yo iré. And she went. Y dijo Débora, yo voy contigo. Let's do this, right? And so they were able to gather the army that the Lord Y commanded. pudieron juntar el ejército de Dios. And they were the enemy was defeated. Y el enemigo fue derrotado. Amen. Amén. And so the question here for all of us Y la pregunta aquí is, para todos, are we intimidated by others in God's kingdom? somos intimidados por otros en el reino de Dios. See, we should not see our brothers and sisters as an enemy. Porque no podemos ver a nuestros hermanos o hermanas como un enemigo o una enemiga. We should not be jealous of Y them. no debemos de tener celos de We ellos. should not say, oh, I wish I was them. Oh, yo quisiera Or, ser como I el wanted to be hermano. like them. Oh, yo No. quisiera ser como el hermano No, 'cause Denny. Yo you- quisiera ser como el hermano We Isaías. need to remember that the Lord has called all of Porque us. Dios nos ha llamado a cada uno. Amen. Amén. And so we're all special. Y todos somos especiales. Especially when we come together, we're mightier. Y cuando nos juntamos somos más fuertes en el Señor. One vision, En amen. una visión. One accord. En un acuerdo. And so we shouldn't be intimidated. Y no podemos ser intimidados. La otra cosa, sister, Another thing, es que cada uno each one, tenemos algo we especial have something que a special veces no estamos viendo. that sometimes we do not see. Como estaba predicando yo el domingo, As I was preaching on Sunday, que Eliseo le pregunta a la viuda, that Elijah asked the widow, ¿qué tienes en tu casa? what do you have at home? Dijo ella, pues nada. She says, well, nothing. Y ella tenía una vasija de aceite, She had a dish with oil. pero ella no sabía ni lo que tenía en su casa. She had no idea of what she had at home. A veces no sabemos lo que Dios nos quiere usar. Sometimes we don't recognize how the Y Lord que wants cada to uno use us. tenemos algo And diferente, each one of us has something different. una manera A diferente different style para ganar to almas. win souls. Que tenemos un don que Dios nos ha dado And we a cada have uno. a talent the Lord's given each one of Diferente. us. Porque Dios no nos dio differently. igual a The todos. Lord did not give us each the same gift. Porque Dios no quiere cosas The aburridas. Lord doesn't want boring things. Él quiere cosas He nuevas. wants new things. Y por eso a cada uno Dios nos ha dado algo And also the Lord has given each one of us something especial special que Él quiere usar. that He wants to use. Y nosotros tenemos que orar And we need to para pray que Dios nos so revele. that the Lord can reveal it. Señor, revélame. And say, Lord, reveal it. Revélamelo, Señor. Reveal it to me, Lord. Porque yo quiero que tú me uses. Because I want you to use me. Sí. And just like Deborah Así como Débora told Barak, le dijo a Barak, hasn't the Lord told you? ¿qué no te ha dicho el Señor? That lets me know Esto me dice a mí that the Lord uses others in the body que of Dios Christ quiere usar a todos en el cuerpo de to Cristo. come and assure a word maybe that the Lord has already given you. Y quizá hay una palabra ahí que Dios ya te dio. And so the Lord will show others, hey, go and speak this. Y quizás Dios va a decirle a otra persona, ve y habla con este And that's why hermano. she was known as a prophetess. Por eso Débora era conocida como una profetisa y juez. And a fact here, Barak's name El nombre de Barak is that it means lightning. quiere decir rayo. ¿Alguien conoce a alguien que se llama rayo? Rayo. But he was slow to the call. Pero él era muy despacio para el llamado Yeah, he used to burn churches. y quemaba iglesias y le prendía fuego a las iglesias. Another lightning name. Ese es otro llamado del rayo. Amen. Okay, so now we speak about Gideon. Y vamos a hablar de Gedeón. We know that he's in chapter 6.
Gedeón lo hallamos en el capítulo 6. Pastor taught about him a couple of weeks ago. Enseñamos de esto hace unas semanas But we know atrás. that the Midianites were the oppressors. Y los madianitas eran los que estaban oprimiendo a And Israel. they oppressed for 7 years. Y los oprimieron por 7 años. And they were known as semi-nomads. So the Eran conocidos, ¿verdad? Como travelers, los right? que andaban de aquí para allá y de allá para acá. So what they would do is they would travel from one area to the other. Así es que iban de este lugar a aquel lugar. And they were good at traumatizing the Israelites. Pero eran buenos para atormentar al pueblo de Israel. These guys were smart. Eran muy inteligentes. Because they would allow the Israelites to do their thing with harvesting and planting and working. Ellos dejaban que Israel plantaran todas sus viñas y plantaban todos sus uvas o árboles. And have their goats and their Tenían sus calves. animalitos, tenían todo su ganado. But as soon as they saw that it was Y ya cuando coming miraban que ya tenían todo muy bonito, very nicely, they would attack. entonces ellos bajaban de las sierras y venían y The se... Bible says that they were swarming like locusts. Dice la Biblia que llegaban como langostas, pero And the han llegado los Israelites, chapulines o los grillos, así llegaban. yeah, Pero una nube, they would just come in and llegaban raid y limpiaban, no to the dejaban point that they nada. wouldn't leave anything. No dejaban nada. And the Israelites would have to swarm to the Y los caves. israelitas corrían y se escondían en las And cuevas. they would live in cave-like. Y vivían en las cuevas los israelitas. To the point that they didn't even have anything to feed Que a veces themselves. no Amen? tenían ni qué comer porque el enemigo se había llevado todo. Yeah, and so this was like a routine. Y era algo de rutina, ya They tenían knew ya. the Israelites would start again. Dicen, ok, ya van a comenzar a sembrar en febrero, marzo, abril, en mayo les llegamos. And then they would. Does that sound like someone's life? Eso es como en la vida de alguien. Yeah. I'm sorry, but I can relate to this. Y la hermana dice, yo me puedo relacionar con esto. There's times that the devil attacks, Hay tiempos que el enemigo ataca and I have to run. y tenemos que correr. But then the Lord reminds me Pero después el Señor dice, me recuerda of who I am in de Christ. quién soy yo en Cristo. Because it's hard sometimes. Porque es duro. We have it going. We have emotion. We're working for the Lord, right? Todo va bien, estamos trabajando para el The Señor. Lord's with us El and Señor está blessing con us and nosotros, strengthening todo us. nos está But dando all of a fuerza. sudden the devil's like, Y de repente llega el enemigo y ¡bum! right? Like a big wave. It's like, what just happened? Dicen, ¿qué pasó aquí? But the Lord reminds us, Pero el Señor nos recuerda, don't run. no corras, I'm with you. yo estoy contigo. He sends someone to pray. Y manda a alguien que ore con nosotros o por nosotros. I've been there. Yo he estado ahí. But every time, Y cada vez the Lord lifts me up. el Señor me ha levantado. Amen? We need to praise God for that. And so we know that the Midianites didn't allow the Israelites to live freely. Y sabemos que los madianitas no dejaban que Israel viviera libremente. And another fact about these guys Y otra verdad, otra cosa de esta gente. is that they were actually from the descendants of Abraham. Ellos eran descendientes de Abraham. But after Sarah died, the Bible says Pero después de que murió Sara, Abraham married a woman named Keturah. ah, Abraham married a woman. Abraham se casó con una mujer que se llamaba Acutura. And she bore 6 sons. Y ella tuvo 6 hijos. And one of them was Midian. Y uno de ellos se llamaba Madián. Amen. And so out of there came the Midianites. Y de ahí vinieron los madianitas. Siempre necesito borrar la palabra Raiders de ahí, ok, por favor. That's a different topic. And so and this, because this was not the work, this was in the flesh here Estaban en la carne. that these children were born. Y cuando nacieron estos hijos de Abraham, And so we may not see something then and there in the present time, quizás no podemos ver algo ahorita en el presente, but we reap what we sow. pero vamos a poder cosechar lo que hemos sembrado. So we have to be careful. Y tenemos que tener cuidado. Amen. Amén. And so the victory that we see here with Gideon is that Y he la was victoria que podemos ver con Gedeón visited by the angel of the Lord. es que el ángel de Dios, el ángel de Jehová lo visitó. So God's presence transformed him. Entonces la presencia de Dios lo transformó a Gedeón. He was your common Joe. I said common Joe. Quizá era un hombre común He was, threshing wheat. y él nomás estaba ahí, estaba limpiando el trigo. He was
because like he just kept cover behind the scenes. Estaba ahí escondido, ¿verdad? He didn't Cuidando want el to trigo. be seen. No quería que nadie lo mirara. But the angel said, "You are a mighty warrior." Pero vino el ángel de Jehová y le dijo, tú eres un guerrero. Amen. So Amen. what he thought of himself was not what God saw in him. Y lo que él pensaba de él mismo no era como Dios lo miraba. And he asked for reassurance. Y él pidió confirmación. And it shows us that it's okay to ask God, Lord, give me a sign. Y es importante o es algo que a veces debemos de buscar o pedir de Dios una confirmación. And Gideon's name means the one who hacks or cuts down, Gedeón quiere decir alguien que corta o que tumba. which was perfect because he actually destroyed the altar of Baal. Que es algo perfecto porque él fue el que vino a derrotar el altar y los altares de Baal. Yep. Y el ídolo de Baal. He was not afraid of what others said Y or no thought. tuvo miedo de lo que decían los demás. He went against the idols, Él fue en contra de los ídolos. and he overcame the enemy multiple Y él times. pudo derrotar al enemigo. So he can be seen as the only believer in the family or of the family Y fue el único creyente en la familia who believes in Jesus. que creía en Jesús, en el Maybe some Señor. of you guys can relate to that. Maybe you're the only one who believes in Jesus. Quizá eres el único en tu familia que sirves a Dios o crees en el Señor. Maybe you want to hide behind the scenes. You don't want to let people know you're a Christian, right? Y a veces no, estás escondido atrás de las Yeah, escenas. you don't want to tell people that you've Y no accepted quiere que la gente Jesus. sepa que eres cristiano, que You're kind of sirves a just Cristo. quietly working behind the Y ahí scenes. nomás calladitamente estás trabajando. But the Lord is saying it's time for you to go Pero el out Señor dice, ya es tiempo que salgas. because you're a mighty warrior. Porque eres un guerrero poderoso en las manos de Dios. I'm going to try to go faster. This Y is ya nos quedan 5 minutos. Samson. Vamos a hablar de Samson. Really quick, in chapter 13 is where you'll read of him. En el capítulo 13 comenzamos a leer de Samson. And again, those Philistines are back. Y otra vez ahí andan los filisteos. And so the 40 years of oppression is what we saw. Y los filisteos oprimieron al pueblo de Israel 40 años. Yeah. 40. So that door was opened again for Y them to come. esa puerta se abrió otra vez. Yep. Porque después, en el tiempo de David, Because then in the time of David, ahí están los filisteos de the vuelta. Philistines are there again. Siempre andaban ellos oprimiendo al pueblo de They are Israel. always oppressing the people of God. Amen. Amen. And so we know that Samson was the last judge. Y Samson fue de los últimos He jueces. was a Nazarite. Porque él era un hombre nazareo. So he was called to abstain from wine Y or alcoholic drinks. Dios le había llamado y le había dicho que se tenía que abstener de todo lo que fuera vino, alcohol. Right, brother? Right, brother Isaiah? Amén, Abstain brother. from drinks. We heard a testimony last week, brother. Oímos un testimonio del hermano. We separate from corpse. Se tenía que abstener dead. de todo lo que no era de Dios. Oh, it's spell check. And have hair uncut. So he Y was no, to have no long le hair. podían cortar su pelo. Amen. So he was chosen for holiness, Y él fue escogido por santidad, but his sin defiled him. pero el pecado lo derrotó. The good thing about Samson is that his parents were always asking God for guidance. Y lo bueno de Samson es que sus padres siempre le pedían a Dios guianza. Can we relate, parents? No podemos relacionar con Always esto. asking the Lord to help Siempre us. le right? pides guianza al Señor. And he was directed by the Spirit of the Lord. Y él era dirigido por el Espíritu de Dios. And so the victory that we see here, it's a long story, but the victory that we see here Y is la that victoria que vemos aquí, at the end of his story or his life, cuando termina la historia de Samson, he was able to have victory él pudo obtener la over victoria the Philistines. sobre los filisteos. Not all of them, though. No de As todos. Pastor has said, they Como reappear. estábamos diciendo, después vuelven a llegar cuando David. But definitely there was a victory there. Pero él tuvo victoria sobre los filisteos. And so what we learn from this individual Y lo que podemos aprender de Samson, is that when the Lord is no longer our que focus, cuando Dios ya no nos estamos enfocando en las cosas de Dios, we are self-centered. estamos enfocándonos en nosotros mismos, But the Lord, en egoísmo. yes, we're self-centered, we're egoistic, or Selfish. selfish.
But the Lord will remove our vision y Dios va a quitar nuestra vista so that we may seek His presence para que podamos buscar su presencia in spirit and truth. en espíritu y en verdad. So what I'm trying to say Y lo is que le quiero decir es esto, that when we no longer make the Lord our center, que cuando Dios ya no es el centro de nuestra vida we go about having our own life, our own goals, y vamos en our own nuestras propias visions, metas, en nuestras propias cosas, not God's plan for us, y not God's plan for us. When we don't follow God's plan for cuando no us, seguimos a la alianza de Dios, the Lord will come Dios va a venir and He will shake in y you. nos va a sacudir So to the point where you will have to come to Him al punto que vamos a tener que venir al Señor so that you can seek His presence. para seguir o buscar su presencia. And so then when we are humiliated and humbled before God, Entonces cuando somos humillados delante de Dios, just like Samson, así como Sansón, he was humiliated. fue humillado. They took out his eyeballs. Sí, dice, y los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. They took out his eyeballs. Le sacaron los ojos. He was put in prison. Or he was actually he worked the mill like a donkey or like a cow. Lo ataron, sister, lo amarraron. They Lo arrastraron hasta Gaza. they took it, they dragged him from one place to another. Hasta allá se lo llevaron en rastra al pobre. And the Lord will allow the enemy to come. Y luego lo amarraron en un molino, como estabas diciendo. in the mill. Y ahí venía la gente And the people a would hacerle come burla, and laugh a at him. reírse de And él. laugh at him. Y eso es lo que hace el diablo. And that's what the devil does Cuando caes, when you se va a reír de fall. nosotros. When Se va a the burlar de devil will nosotros. make fun of us. Pues no, que tú eras el pastor. I thought you were the Mira pastor. dónde And estás. look where you're at. Les dije el otro día cuando me habló un pastor de la cárcel. I told you the other day about a pastor calling me from Me jail. estaba pidiendo oración He was asking for prayer porque está en la cárcel. because he's in jail. Y él era pastor And he was a pastor de una iglesia bien grande aquí en Indio. in a very large church in India. Grandísima. Big. Pero ahorita está en la But cárcel. now he's in jail. Y me habló pidiendo mi oración. He called asking for prayer. Y Dios me habló And the Lord spoke. en ese momento que That estaba moment. hablando yo con él I was speaking to y him orando por él. and praying for him. Dijo, Señor, fíjate muy bien. The Lord said, look, Fíjate muy bien. look Cuidado. closely. Careful. ¿Sí? Amen. Porque el enemigo, Because the enemy, él no le importa. he doesn't care. Seas pastor, sea Whether quien you're a seas. pastor or whoever you are. Y si eres pastor, con más ganas te quiere And tumbar. if you're a pastor, there's a bigger target. Con más ganas. Tenemos un blanco grande. A big target. Porque entonces va a ser Because lo que él quiera. he will do whatever he wants. And we see that in Samson. Y lo hemos visto, lo vemos That the Lord en had Sansón. called him and he knew and the Dios Spirit lo of the había Lord llamado. was with him and he had done great things for Había the hecho Lord. grandes cosas para Dios. He became self-centered. Pero a él, el egoísmo le ganó. Sister, hay una escritura bien There's a scripture, bien fuerte, very strong scripture, que está ahí en el capítulo 16. in Judges chapter 16. En el capítulo 16 Chapter 16, y el versículo 20. verse 20. Dice que Dalila, que era la mujer de Samsón, It says that Delilah, the woman of, or the woman of, sí, of con la Samson, que, le dijo a Samsón: told Samson, Samsón, los filisteos sobre ti. Samson, the Philistines are here. Y luego que despertó When he awoke Samsón from his sleep, de su sueño, he said, dijo: esta vez saldré como todas las otras veces I will escape as I did before and y me shake myself escaparé. free. Pero él no sabía But he did not know. que Jehová ya se había apartado de él. But he did not know that the Lord Hasta had escalofrío left me da. him. Oh, it was too late. Cuando ya no sabes que Dios ya no está contigo. That the Lord is no longer with you. Mm. And so when we lose our focus on Cuando Christ, perdemos nuestro enfoque en el Señor, the devil comes in. viene el enemigo. But the beautiful thing about this Y la story, cosa hermosa de esto, as awful as it y is, así como terrible como es that the Lord still heard him. es que Dios todavía sí lo oyó Amen. y lo restauró And restored him. y lo levantó. He may not have his vision, Ya no tenía los ojos, ya no podía ver, but he once again knew pero otra vez él sabía who God was. quién era Dios. Amen. Amén. And so we see the victory there. Y podemos ver la victoria. Praise God. Amén, gloria a So Dios. this relates to any individual. Y esto nos podemos relacionar todos.
that's, been raised in the things of the Y, Lord que hemos sido creados en las cosas de Dios. and become self-centered. Y cuando el egoísmo nos gana. Amen. Amén. So now we're at the end. Ya estamos en el fin. I just have brother or sister. Now it's you. No, go. Now it's you. Ahora eres tú. Sion. Now it's you. Ahora es Sion. No, it's you. Like you. Ahora eres tú. Yes. God's saying, okay, this is your chapter. Ahora es tu capítulo. This is your time. What's oppressing you? ¿Y qué nos está oprimiendo? What's the weakness? ¿Y dónde está tu debilidad? Because he's telling you there's a call. Porque Dios está diciendo, tengo un llamado para ti. And so what is keeping you from moving forward? ¿Y qué es lo que nos está deteniendo de salir adelante? Is it family? ¿Es familia? Is it self-will? ¿Es nuestro autoestima o nuestro propio egoísmo? Is it lack of confidence? ¿O te falla la confianza? Is it lack of faith? ¿No tienes fe? ¿Te falla la fe? Or is it your past? ¿O es el pasado? Sometimes we say, I can't do that, Lord. A veces decimos, pues yo no puedo hacer esto, This is who I was, and people are going to remember that. porque la gente va a recordar quién era They're yo going to antes. laugh about me now. Y se van a reír de mí. But God says, mm-mm. Pero dice Dios, no importa. I've made you new. Yo hice nuevo. And so here we are. Y aquí estamos. The next slide, brother. Who are you? ¿Quién soy yo? What has God placed in your ¿Y hands? qué ha puesto Dios en mis manos? This is your 2023. Estamos en el año 2023. What mountains do you see move? ¿Y qué montañas ves tú que Dios quiere mover? Reflect on that. Y podemos reflejar en esto. Because how will you take the next step? You need to think about it to Porque overcome. ¿cómo vamos a tomar el paso que sigue para vencer? It only takes one action to begin the spark. Solamente se lleva una acción para encender la mecha. And here's a fun fact. Aquí hay algo que quiero que entiendan. The Lord hears a humble cry, Dios oye la oración del humilde, a heart that is contrite un corazón contrito or remorseful, amen, y humillado, and broken. o que es un corazón que viene quebrantado delante de Dios. So the Lord will hear your Y cry, Dios va a oír tu oración, but the Lord's also hearing the world's cry. pero también está oyendo la oración o el gemido o el clamor del mundo. And as He's hearing people cry out to Him, Y cuando oímos el clamor de la gente, He's going to call His body. Dios va a comenzar a llamar a su pueblo. It's time. Es tiempo, It's time. es tiempo. It doesn't matter if it's the smallest thing. No importa si sea la cosa más pequeña. The Lord says, just do it. Dios dice, hazlo. Maybe it's helping the church out Quizás sea ayudando en la iglesia, in any ministry, en cualquier ministerio, singing, cantando, music, la música, ushering, mujeres, los niños, the children, en la escuela dominical, Sunday school, y las hermanas. Saturday Los varones. cleaning, the brothers and the sisters. And so the Lord wants, and I want you guys to realize and know here Y quiero que entienda o realice ahorita that the reason that the Lord needs our service in the church que la razón que Dios necesita nuestro servicio en la iglesia is so that we can service those outside. es que podamos servirle a los de afuera. We're not serving each other here. No estamos sirviéndonos nomás nosotros unos a otros, The goal is for others to come. sino que la meta es de ganar almas para And Cristo. for others to come, Que venga la gente de afuera a Cristo. we need to do God's work. Pero necesitamos que hacer el trabajo nosotros. So it can be at your work, Puede ser en nuestro trabajo, at your school, en nuestra escuela, at your home. en la casa. But the Lord is calling you to rise. Y el Señor nos está llamando a que nos levantemos. And that's why we go back to that. Who am I Y por eso vamos una vez más. ¿Quién soy yo? and what has God planned for me? ¿Y qué planes tiene Dios para mí? Amen. So I have 2 minutes. Tenemos 2 minutos. But I want you to think on that. I don't want to just pass by that because the Lord placed that in my heart. Y quiero que piensen esto, porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. We're ending this, but we're reflecting on what God's called us to Y do. reflexionar en qué nos ha llamado el Señor. And so I didn't get to the last part of the book.
But I No llegamos a la do última parte del libro, want to let you know that the last section is a reflection of how individuals will come. pero la última parte es una reflexión, cómo van a venir las gentes, Will come against each other, o van a venir en contra unos de otros, even after knowing the Lord. aunque hayan conocido al Señor. And so, one back, brother? So it's a time of confusion. Porque a veces viene un tiempo que va a haber confusión, It's a time of idolatry va a again. haber un tiempo de idolatría, And there's sin and a civil war. y luego hubo pecado y hubo una guerra civil en el libro So de los those are jueces. the last 4 chapters of Judges. Esos fueron los últimos capítulos del libro de And jueces. so I'm going to close with this, the next Y con slide. esto cerramos. Let us unite in one accord against the enemy of our kingdom. Necesitamos unirnos en un acuerdo en contra del enemigo y el reino del enemigo. How do we do this? ¿Cómo vamos a hacer We esto? do this by knowing God and not only hearing, but experiencing Him. Hacemos esto cuando conocemos a Dios y no solamente oyendo, sino experimentando las cosas de Dios. Read His Word, Y leer su palabra, act when He calls you, actuar cuando Él nos llama, pray without ceasing, orar sin cesar, allow the Holy Spirit to fill permitir you. que el Espíritu Santo nos llene. How? ¿Cómo? By inviting Him. Invitando al Espíritu Santo. It's simple as that. Eso es tan simple así. So we get to our last slide. Y ahí llegamos a lo último. God was seeking individuals willing Dios to estaba stand up buscando a gente for truth and que righteousness. estuvieran dispuestas a levantarse para la verdad y justicia. That's the book of Judges. Ese es el libro de los jueces. Amen. Amén. I'm sorry, but this is I had to wrap it up. Amén. Thank you, Lord. Gracias a Dios. Póngase de Stand pie. to your feet. ¿Cuántos aprendieron algo? How many of you Amen. learned something? ¿Aprendieron algo? Amen. Something? La historia de Samson The story of Samson. es una historia bien hermosa, It's a beautiful story porque él empieza because he begins acá alto, arriba, high, up with the fuerte en el Señor, strong in the Lord, dirigido por Dios, directed by God, empoderado por Dios, Empowered by God. ungido por Dios, anointed by God, y luego cae, and then he falls, pero Dios lo vuelve a but the levantar. Lord lifts him up Y again. dice la The Biblia Bible says que mató más that he filisteos killed more en Philistines su última batalla in his last que en battle todas las demás. than all the rest. So hizo más para Dios en sus últimos días, So he did more for God in el his último last día que él days estuvo. that he was alive. Y es una historia tremenda. It's a beautiful story, tremendous story Sí, que nos enseña, that shows us ¿verdad? El poder de the Dios power of God y cómo Dios puede restaurar and how the Lord can restore el alma, the soul, la vida the life de un creyente. of a believer. ¿Verdad? Amen. Oremos a Dios. Let us pray. Padre, te damos gracias, Señor. Lord, we give you thanks. Te damos honra y gloria, We give you Señor. the honor and the glory. Padre, te pedimos, mi Dios, Father, we ask que you esta palabra, that Señor, this word haya penetrado nuestras mentes, penetrate our minds, nuestros our corazones, souls, que hayamos aprendido algo en esta noche. that we've learned something tonight. Y que tú, Señor, nos ayudes, Señor, And you, Lord, help us para no solamente ser oidores, not only be hearers, sino que seamos hacedores, but also Señor. be doers of the Y que nos word. ayudes a salir adelante, And you may Señor. help us move forward. Padre, al salir de este Lord, lugar, as we leave this ve place, con nosotros, go Señor. with us. Cuídanos, Padre. Take care of us. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Danos fuerzas para el día de mañana, Give Señor. us strength for the day of Te pido tomorrow. que bendigas a tu pueblo, Señor. I ask that you bless your people. Bendice cada hermano y hermana que hizo el esfuerzo de venir en esta noche, Bless Señor. the brother and sister that were here today. Aquellos que no pudieron venir, bendíceles también, And Señor. those that were not present, bless them Que as la well. próxima vez puedan venir, So that Señor, they can come next para time escuchar tu palabra, to listen to your para word, recibir de ti, to Señor. receive of you. Y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo. And we ask it on the powerful name of Y el Jesus. pueblo de Dios And the dice, people that say, Amén. amén, amén, amén. Dios me los bendiga. God Estamos bless you. despedidos.